Juan Ignacio Fernández Golfín, profesor de investigación del Centro Nacional INIA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC de España y actual director del Laboratorio de Productos de la Madera para la Construcción. Este segundo módulo, dedicado al análisis de las propiedades de la madera, explicaremos por qué este material tiene las propiedades que tiene y trataremos de hacerles entender por qué la madera trabaja y se comporta conforme lo hace. No pretendemos ser exhaustivos, pero sí que entiendan al material. Esperamos que les resulte de utilidad y que les ayude a comprender y prever el comportamiento de la madera. Sin más, entraremos en el objeto de este segundo módulo. Por su estructura y composición, la madera es un material higroscópico, es decir, que sus propiedades se ven influenciadas por su humedad. La madera es un material con gran afinidad por el agua y que por ello trata de buscar el equilibrio con el medio. Esto es así porque el 90% del material que la compone es celulosa, la cual es altamente higrófila, tal y como ustedes pueden comprobar diariamente con los pañuelos que llevan en sus bolsillos y los papeles de cocina que ustedes usan. En esta tabla ven ustedes los valores expresados en forma de tantos por ciento de la humedad de equilibrio de la madera bajo diferentes combinaciones de temperatura en ordenadas y de humedad relativa en la fila de arriba, en narcisas. Les he marcado en color amarillo la zona correspondiente a la madera seca, lo que denominamos clase de servicio 1. En esa zona, la madera en ningún caso puede verse afectada por hongos y por organismos xilófagos, insectos que necesiten un cierto grado de humedad para su desarrollo. En rojo hemos destacado la zona húmeda o la que llamamos clase de servicio 3, en la que ya los hongos sí pueden hacer acto de presencia. Entre medias hay una zona blanca en la que la madera, pues mecánicamente tiene unas determinadas propiedades que ya van siendo afectadas por la humedad, pero donde todavía el desarrollo de los hongos pues no es posible. En esta primera imagen pueden ver ustedes cómo esta humedad de equilibrio varía en diferentes localidades españolas. Para los que no sean españoles les hago constar que las dos superiores, Castellón a la izquierda y Valencia a la derecha, son localidades al borde del mar y las dos inferiores, Guadalajara y Albacete, son localidades de interior. Esto se nota en las curvas de evolución del contenido de humedad, muy planas en los dos casos de arriba, porque prácticamente la humedad de equilibrio es constante a lo largo de todo el año, porque también lo es la humedad relativa y prácticamente la temperatura, mientras que las dos de abajo son muy acusadas, precisamente porque estamos en la zona continental, donde entre verano e invierno hay unas acusadas diferencias de temperatura y sobre todo de humedad relativa. Estas curvas serán tanto más acusadas conforme la localidad esté más cerca de una gran fuente de humedad. Por ejemplo, un río. Típicamente en España sería Valladolid, con un gran río alrededor, que hace que las variaciones anuales sean muy marcadas. Pero estos cambios de humedad lo que producen no solamente es mayores o menores riesgos de ataque por parte de hongos, sino que lo que produce son cambios dimensionales que se expresan en la madera en forma de pérdida o de aumento de dimensiones, pero también en forma de fendas y de deformaciones. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estos cambios dimensionales, por ejemplo, en el mundo de la construcción, pueden generar problemas de estabilidad en las estructuras y en los acabados. Aquí vemos esta estructura de pino radiata que se debió colocar húmeda y al secarse pues ha revirado. Esta pieza de pino laricio que al secado ha ocurrido esto. Y todas estas otras, en las cuales vemos madera con fendas y con atejados. En este caso es un suelo de madera que ha tenido una merma muy notable y lo que antes estaba perfectamente ajustado ahora ya ha dejado de estar. Pero este comportamiento higroscópico de la madera depende de algunas variables tales como si se trata de madera de albura, que es más sensible, es más permeable, o de madera de duramen, que es menos permeable precisamente por los productos extractivos que tiene en su interior.
la zona que consideremos, porque la permeabilidad longitudinal de esta madera, de la madera, es muy superior. Recordemos del módulo anterior que la orientación vascular es preferentemente longitudinal para conducir todos los líquidos, savia bruta, desde las raíces hasta las hojas. Por lo tanto, la permeabilidad longitudinal está muy, muy mayorada en este material. Y esto se nota cuando, por ejemplo, ponemos una estructura que vuela al exterior y la testa está al aire, pues bien, la humedad entra con más profundidad en esas zonas. También depende digamos, de la especie. Por ejemplo, una albura de pino es adquiere más humedad que el duramen de pino y, sin embargo, la pícea, toda ella es prácticamente igual al duramen de pino. ¿Por qué? Pues porque las punteaduras, en el caso de la pícea, se cierran y el agua entra mucho más con más dificultad. También depende de si la madera ha sido secada al aire o secada en cámara, fundamentalmente de la temperatura de secado. Conforme mayor es la temperatura de secado, también es menor la humedad de equilibrio. También va a depender de otro parámetro, que es la histéresis higroscópica. Conforme va pasando el tiempo y conforme la madera va haciendo ciclos de sorción y desorción, es decir, de ganancia o pérdida de humedad, pues parece como si la madera se cansara. Ese fenómeno se llama histéresis higroscópica y que ustedes habrán podido comprobar en los suelos de madera que ponen en un edificio. El primer año se producen grandes separaciones entre tablas, en el invierno aquello se tapa, al verano siguiente esas separaciones son menos y luego parece estabilizarse el tema. Ese cansancio es lo que se llama histéresis higroscópica. También depende digamos, de la inclinación del elemento, pero básicamente esto es debido al tiempo de contacto del agua con la madera. Un elemento horizontal hace que, por ejemplo, en este pasamanos, el agua se pueda almacenar en pequeñas hendiduras que haya y demás, y el agua está en contacto con la madera mucho más tiempo que en un elemento vertical o que un elemento inclinado. Esto hace que, definitivamente, estos elementos horizontales adquieran un mayor contenido de humedad. Obviamente, en este caso ya hemos visto que las testas eran las que adquirían más humedad, pero si estas testas se encuentran selladas con material impermeable, pues obviamente este problema no ocurre y aunque estemos colocando la madera al exterior, sin embargo el contenido de humedad será totalmente distinto. También hay otra serie de factores que pueden influir, como puede ser la orientación y la protección de las fachadas y las carpinterías. En general, las orientaciones norte tienen un contenido de humedad más elevado todo el año y la sur más bajo también todo el año. El este lo tienen más bajo solo en verano y el oeste, al menos en España, es donde el viento dominante de lluvia realmente es de suroeste. Entonces eso hace que las fachadas oeste tengan grandes variaciones de humedad a lo largo del año y son las que más se degradan por la acción de las fendas porque están constantemente hinchando y deshinchando y eso acaba generando también fendas. El color en un tratamiento oscuro genera una mayor retención de humedad, mientras que un color claro genera una menor contenido de humedad. La existencia de trampas de agua, esto lo pueden ver ustedes en cualquier sitio, es decir, a nada que pongamos un pequeño protector, por ejemplo, este pequeño alero o este ya alero mayor, la parte que está protegida por debajo de ese alero, pues siempre tiene un contenido de humedad inferior y una degradación, en este caso por hongos del agrisado, pues hace que la madera aquí tenga menos humedad y se degrade menos con el tiempo. Y también, obviamente, depende de los tratamientos superficiales que le apliquemos. Hay tratamientos lasures que son hidrófobos, pero ojo, hay que mantenerlos correctamente porque si no, no vale.
La siguiente propiedad es la anisotropía, es decir, que las propiedades del material dependen grandemente o están muy influenciadas por la dirección que consideremos. Esto es debido a esa estructura básicamente orientada de forma longitudinal que presenta la madera. Las propiedades de la madera varían con la dirección considerada, porque su estructura, como ya vimos en el módulo 1, está orientada longitudinalmente para maximizar la resistencia del tronco frente a las solicitaciones en servicio de este, que básicamente son el peso propio y el efecto del viento. En especies de gran altura como la secuoya, que vemos un ejemplo ahí a la derecha, en la cual esa es la secuoya conocida como General Sherman, en cuya base verán ustedes un puntito minúsculo de color rojo, que es un ser humano, para que vean ustedes la escala de lo que estamos hablando, pues en este caso las solicitaciones en la base pueden ser tremendas, porque la base aguanta un peso brutal. Al mismo tiempo, esta estructura de copa sometida a vientos intensos hace que este tronco tenga que resistir unas grandes solicitaciones de flexión, de flexotracción, ¿vale? Y por eso el material tiene esta estructura tubular con refuerzos reversales, una estructura que es altamente eficaz y que recuerda bastante a la del hormigón armado, porque está formada por una serie de redondos, que en el hormigón armado son de acero, aquí son nuestras células, y todo ello está embebido en una matriz. En el hormigón es el cemento y en este caso en la madera es la lignina. Otra propiedad característica de la madera es la heterogeneidad, es decir, que la estructura, siendo tan variable, la estructura de la madera, ya hemos visto en el módulo 1 que hay muchos elementos y que las coníferas tienen una estructura, las frondosas otra, pero que dentro de las frondosas o dentro de las coníferas existe una gran variabilidad. Pues bien, esto hace que las propiedades también sean muy heterogéneas. Así, por ejemplo, cada grupo de especies tiene una metodología, una estrategia propia para hacer frente a sus demandas en servicio, tanto de conducción como mecánicas. En general, las coníferas, que es un tipo de especies más anticuadas, tiene una estructura muy homogénea porque el 90% de su volumen está ocupado por traqueidas y además de gran longitud. Las traqueidas es el elemento mecánico por naturaleza, tanto de las coníferas como las frondosas. Por lo tanto, si las coníferas tienen una gran cantidad de traqueidas y además estas son muy largas, estamos ante un material que va a tener unas grandes propiedades mecánicas, como veremos. Las coníferas tienen un comportamiento mecánico bastante predecible y son maderas muy eficaces en tracción y en flexión paralela. Los radios leñosos, la estructura transversal que tiene estas maderas, que vemos un radio leñoso, es muy pequeña. En el caso de la tuya, por ejemplo, apenas el 30,5% del volumen, en el alerce el 10%. Y esto también configura determinadas propiedades transversales del material que luego acabaremos viendo. Las frondosas, por contra, son ya especies más evolucionadas que tienen como especial rasgo de evolución el que la función conductora ya se la encargan a unos elementos específicos que son los vasos, pero en detrimento de los elementos mecánicos de la madera, que en este caso son las fibras. También observamos que los radios leñosos son normalmente, en este caso, en el caso del roble, mucho más marcados. Hay otras especies de frondosas que no, que los tienen menos acusados y precisamente debido a esa variabilidad también existe una gran heterogeneidad en las propiedades, sobre todo en este grupo de las maderas de frondosas. Los radios leñosos pueden ser desde
medianamente abundantes, por ejemplo, en un chopo, a muy abundantes y de gran tamaño, por ejemplo, en una encina. Las fibras de las frondosas son de menor longitud que las de las coníferas. Aquí vemos perfectamente esa diferencia de estructuras, vemos el efecto que tiene esa estructura transversal mucho menos presente en las coníferas que en las frondosas. Y eso hace que si comparamos dos clases resistentes con el mismo desempeño a flexión, es decir, que tienen la misma resistencia a flexión, coníferas y frondosas, veremos que las propiedades de tracción perpendicular a las fibras, a igualdad de resistencia a la flexión, estas propiedades son mayores en las frondosas. ¿Por qué? Porque ese atado transversal que producen los radios leñosos tiene un efecto muy importante en la mejora de la resistencia a la tracción perpendicular. Esta heterogeneidad también se pone de manifiesto en su comportamiento dimensional ante la hinchazón y la merma. Es decir, no todas las maderas hinchan y deshinchan en igual cuantía. Entonces, esto se mide mediante lo que llamamos el coeficiente de contracción. Y ya vemos una primera diferencia, y es que la contracción tangencial es siempre casi del doble que la contracción radial. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente que cuando una madera hincha más en el plano tangencial que en el plano radial, y luego cuando merma, lo mismo. Y por eso, precisamente por eso, aparecen las deformaciones y las fendas tipo radial. Bien, pues normal, nosotros en tecnología de madera utilizamos para medir hasta qué punto una madera es anisótropa, es heterogénea, utilizamos el concepto de anisotropía. Viene en forma de coeficiente, que es la división entre la contracción tangencial total, no el coeficiente, la total y la radial, y la absoluta es la diferencia. Conforme mayor sea este valor y mayor sea este valor, estamos en una madera va a generar más problemas digamos, con su movimiento. Serán maderas, por lo tanto, pues que no deberíamos utilizarlos para carpinterías de exterior, ventanas, puertas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener problemas en el funcionamiento mecánico de esos elementos. En general, se suele decir que cuando el coeficiente de anisotropía es superior a 2,2 y la anisotropía es superior a 3,5, ya tenemos problemas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que las maderas de abeto y de picias pueden ser nerviosas desde el punto de vista del coeficiente, no tanto en cuantía. Por eso pueden aparecer fendas, pero las filtraciones tampoco son exageradas. Pero donde hay un verdadero problema, tal y como vemos, por ejemplo, es con el haya. Todo el mundo sabe que una carpintería de haya puesta al exterior da problemas. Sin embargo, la de Iroco funciona muy bien y ahora entendemos por qué esa tendencia a prescribir por parte de los arquitectos las carpinterías de Iroco al exterior. Eucalipto también tiene una enorme movilidad. Algo más de información tendrán en este artículo que aquí abajo les referencio. Otra propiedad digamos, de gran importancia, en este caso, cuando utilizamos la madera para suelos, es la dureza. La dureza guarda una relación muy directa con la densidad. Por lo tanto, ya vemos que las maderas de coníferas tienen una dureza menor que las maderas de frondosas. Bien, en general, para suelos se exige que que la madera tenga una dureza superior a 2,5. Esto hace que haya muchísimas coníferas que no puedan ser utilizadas para suelos, los abetos, en general las picias, por ejemplo, el pino radiata, etcétera. Sin embargo, que en el mundo de las frondosas haya muchas maderas que puedan ser utilizadas para suelos, pero precisamente se utilizarán para suelos y tradicionalmente se han venido usando para suelos aquellas especies que tienen más dureza, que se expresan o que se manifiesta esta dureza en la práctica porque dejan menos huellas, por ejemplo, el taconeo de los tacones de aguja de las señoras o las piedrecitas que vienen los niños y que traen del jardín, en fin, o incluso las ruedas del carrito de las bebidas que deja marca. Bueno, pues todo eso se mide con la dureza. Y obviamente cuando tú pones un suelo con una elevada dureza, el comportamiento va a ser muchísimo mejor.
También hay heterogeneidad en cuanto al color. Aquí vemos, por ejemplo, en esta fotografía, pues diferentes coloraciones de la madera y esto, bueno, pues puede ser bueno, pero sobre todo para cuestiones de decoración y para marquetería, para taraceado, etcétera. Pero tampoco nos tenemos que volver locos, sobre todo cuando estamos hablando de madera que vayamos a colocar al exterior. Este es un eucalipto a los 6 meses de exposición al exterior. Este es un pino radiata, este es un pino radiata termotratado, este es un castaño, este es una pícea, un abeto, es decir, y este es un pino silvestre. Pocas diferencias verán ustedes. De hecho, aquí ven ustedes la diferencia que hay entre cómo eran al origen y a los 6 meses. Prácticamente todo igual. Por eso nosotros decimos que cuando la madera va a ser puesta al exterior, elíjanla por sus propiedades físicas, por su estabilidad dimensional, por su durabilidad natural, etcétera. Pero no me las elijan por el color, porque el color se degrada con una facilidad pasmosa y al final, si ustedes quieren seguir manteniendo el color original, van a estar todo el día trabajando o lo enmascaran con lazures o están todo el día trabajando para refrescar la superficie de la madera. Esta heterogeneidad que tiene la madera como material, claro, se enfrenta con la necesidad que tiene la industria de un material homogéneo que se adapte bien a sus procesos industriales y las demandas que tienen los arquitectos de los usuarios de tener un material de comportamiento predecible. Entonces, para tratar de homogenizar en cierta medida las propiedades del material, lo que nosotros hacemos es clasificar el material. Y así lo ofrecemos, lo vendemos en lotes algo más homogéneos que permiten, en definitiva, optimizar su uso y su comportamiento. Para clasificar el material hay dos grandes familias de normas de clasificación. Por un lado, las clasificaciones que van dirigidas a usos decorativos y de carpintería, tanto interior como exterior. Estas normas se fijan sobre todo en parámetros relacionados con el aspecto, el color, la dirección de la fibra, la luminosidad, etcétera. Aquí existe una gran cantidad de normas por especies, por países. Los nórdicos, por ejemplo, tienen las quintas, sextas, etcétera. En España tenemos otro tipo de normas distintas, etcétera. Entonces, y esto es un verdadero lío, pero bueno, que esta es la base de los especialistas, de los almacenistas de madera, conocer todo este tipo de normas. También, dentro de este grupo, hay una serie de normas que se basan o que clasifican el material por la durabilidad e impregnabilidad. Esto es muy importante. Esto está, por ejemplo, en la norma europea 350, habla de ello. Esto es muy importante cuando lo que nosotros estamos queriendo es una madera que vaya a funcionar muy bien al exterior. Por ejemplo, ustedes quieren poner unos bancos al exterior, que el ayuntamiento les ha comprado una serie de bancos, bueno, pues les interesa una madera que sea durable naturalmente, o si no es durable naturalmente, que sea fácilmente impregnable, es decir, que podamos meter dentro productos químicos para mejorar su durabilidad. Entonces, esto hay una norma que te va diciendo también y te va clasificando por clases de durabilidad y clases de impregnabilidad. La otra gran familia de normas que hay es para usos resistentes, en la cual se utilizan criterios de resistencia mecánica para asignar a las clases de calidad unas determinadas clases resistentes de la norma europea N338, que es la que en definitiva exige utilizar todos los códigos de práctica constructiva europeos y en España el Código Técnico de Edificación. Para usos resistentes hay normas de clasificación visual y entonces aquí se ha adoptado a nivel europeo el criterio de que cada país hace sus propias normas para sus propias especies de acuerdo con una norma marco, es decir, todas las normas de cada uno de los países son similares, tienen en cuenta los mismos factores, pero nosotros los adaptamos a nuestras especies. Y luego los valores, las asignaciones de clases resistentes que corresponden a cada una de las clases de calidad de esas normas, hay una norma europea que es la 1912, donde aparecen perfectamente reflejadas. De tal manera que si un constructor, un arquitecto quiere una determinada madera con una determinada resistencia mecánica, C30 por ejemplo, pues ve que esta exigencia de resistencia la consigue pues con un pino
polaricio nacional de la clase de calidad M1 o lo consigue pues con una pifia clasificada con la norma alemana, etcétera. Además, bueno, antes de ello diré que en España las normas de clasificación visual son la UNE 56544 para las coníferas y la 56546 para las frondosas. Además de esta clasificación visual, la tecnología ha avanzado y ha permitido el desarrollo de máquinas que clasifican automáticamente por razones mecánicas, por criterios mecánicos, a velocidades increíbles, por encima de los 100 metros por segundo. Esto es para grandes aserraderos que a lo mejor están produciendo 1 millón de metros cúbicos y que tienen que mandar productos pues, a una fábrica de madera laminada que incluso a veces pertenece a la misma empresa, ¿no? Bien, existen normas generales, la norma 14.081, la hoja 2, 3 y 4, en la cual, ahí aparecen cómo se hacen estas clasificaciones y los valores de esa clasificación. Ahora bien, un aspecto fundamental es no mezclen ustedes calidades decorativas con calidades resistentes, ya que en ambas se han tenido criterios distintos. En el pasado, típicamente, hace unos años, cuando empezó esto de la clasificación resistente a entrar en fuerza, en vigor, pues resultaba que se encontraba el constructor con una casa hecha en donde había utilizado quintas de pino silvestre y claro, le pedían un certificado de resistencia y aquello era imposible, nos lo preguntaban a nosotros y era imposible, no le podíamos decir cuál es la resistencia, cuál es la clase de resistencia correspondiente a unas quintas por ejemplo, de pino silvestre o otras clases de calidad decorativas. Esto ya se ha clarificado bastante, pero han de tener ustedes muy claro que para usos estructurales utilizarán madera clasificada por criterios de resistencia, para usos decorativos utilizarán madera clasificada por criterios decorativos. Otra propiedad característica del material es que es un material orgánico como consecuencia es biodegradable. Es decir, que su composición química orgánica influye muchísimo en su comportamiento. Realmente la madera es el subproducto de una fórmula casi magistral en la que con la luz solar en el seno de las hojas se produce una reacción química que nosotros llamamos la fotosíntesis, en la cual, por un lado, se fija el CO2 porque respiran a través de las hojas, respiran CO2, es decir, lo meten en la estructura de la hoja. El agua se disocia entre hidrógeno y oxígeno y esa combinación entre el CO2 y el hidrógeno genera y parte del oxígeno, genera una serie de carbohidratos que en definitiva es la madera. Y como subproducto de esta fórmula química, de esta reacción química, se libera oxígeno que va a la atmósfera, que es el que nosotros respiramos, tanto los animales como los vegetales. Vemos, por lo tanto, que la madera es un limpiador natural de algo que nos sobra, nos da un material que es posible utilizarlo para múltiples aplicaciones, entre ellas construcción, decoración, etcétera. Encima nos mejora el clima. Detrás de esto está los valores medioambientales de la madera, obviamente, de los cuales hablaremos al final en el módulo 5 de estas charlas. La composición química elemental de la madera, de acuerdo con la norma europea 16449, es la que ven. La lignina está más o menos entre un 70%, los extractivos en una muy pequeña cantidad. Estos son los que vienen del proceso de duraminización de las sustancias de reserva que ha almacenado el árbol, que llega a un determinado momento, en la célula de parénquima, por cierto, llega a un determinado momento en el cual eso se oxida y se degrada químicamente y aparecen los extractivos.
esto va a tener una enorme influencia en la durabilidad natural de una madera. Luego también está la celulosa, muy presente, del orden de hasta el 55%. Las semicelulosas realizan una función mecánica de atado de las celulosas. Bien, estos, ya ven ustedes, estas dos cantidades pueden llegar a veces de 70-80%, ¿no? Bien, la lignina y los extractivos. Pues bien, todas esto son factores que influyen en la durabilidad de la madera, porque los hongos ligninolíticos, los que producen lo que llamamos las producciones blandas, tienen afinidad por la lignina. Y los hongos celulolíticos tienen afinidad, que son las producciones pardas, tienen afinidad por la celulosa. Los extractivos son los que generan una cierta durabilidad natural. Las maderas con muchos extractivos, pues normalmente no son fácilmente atacadas por los hongos. Os recuerdo aquí, por ejemplo, la madera de Sabina, muy típica en la zona de Segovia, en España, en la zona central, se utilizaba en la antigüedad para hacer arcones. De hecho, en la zona de Segovia hay 3 pueblos que se llaman Arcones, Arconcillos, Arconcejos, precisamente por eso, porque ahí se hacían arcones para guardar la ropa. Y eso es lo que ha permitido, en esencia, que la ropa del Cid haya llegado a nuestros días en perfecto estado de conservación. Pero la gran fórmula compositiva de la madera, química de la madera, es precisamente esta, en la cual la madera está formada aproximadamente un 5% de carbono, 44% de oxígeno y 6% de hidrógeno. Esto, como ya veremos luego en el módulo 5, es lo que lleva a decir que un metro cúbico de madera seca aproximadamente contiene en su interior una tonelada de CO2 equivalente. Por lo tanto, lo que sí podemos decir muy claramente, de una forma un tanto poética, pero real, es que los bosques son el lugar donde se hace la vida, porque en los bosques es a través de la luz solar se genera unas materias primas, frutos y demás que sustentan la vida de muchas sociedades de animales, vegetales, etc. Debido precisamente a todas estas enorme heterogeneidad y factores que influyen en las propiedades de la madera, debido a la higroscopicidad, la anisotropía, la heterogeneidad y, por supuesto, el carácter orgánico de la madera, las propiedades físico-mecánicas de un material han de darse a una especie concreta, una procedencia concreta y una calidad concreta. Esto es debido a la heterogeneidad y por eso en la norma 1912 ustedes van a poder encontrar, cuando quieren una madera de una determinada clase de resistencia, van a encontrar muchas maderas de muchas calidades y de muchas procedencias. Las propiedades físico-mecánicas también las vamos a tener que dar para una dirección concreta. ¿Por qué? Por el efecto de la anisotropía. ¿Vale? Y entonces, en la norma 338 de clases resistentes, verán que se dan las propiedades en dirección longitudinal y las propiedades en dirección transversal. Es corriente en estas propiedades mecánicas igualar el comportamiento radial al tangencial. Y es posible, o sea, mecánicamente es posible. Físicamente nunca. Ya han visto ustedes que la hinchazón y merma tangencial es casi el doble de la radial. Por lo tanto, desde el punto de vista de las propiedades físicas, no se pueden igualar las propiedades radiales con las tangenciales, pero sí desde el punto de vista mecánico. Luego también tenemos que dar para una humedad concreta, en concreto el 12%. ¿Por qué? Porque la madera es higroscópica y además lo que pasa es que conforme la madera está más húmeda, resiste menos y se deforma más. Por eso tenemos que dar para un valor concreto y luego utilizamos una serie de coeficientes de corrección por el valor de la humedad en la cual va a trabajar. Esto lo establece así la norma europea 384. Luego, las propiedades químicas y de durabilidad de la madera han de darse en forma diferenciada duramen y albura. ¿Por qué? Porque la madera es heterogénea y tiene una composición química heterogénea. El duramen tiene muchos extractivos, no en todas las especies, por ejemplo en las frondosas es más corriente, y eso hace
que las propiedades químicas sean distintas en el duramen y sobre todo las de durabilidad que en la albura. Por eso la norma europea en 350, que da la parte de durabilidad, cuando da la durabilidad, es referida siempre al duramen. Sin embargo, cuando da la impregnabilidad, siempre la da referida ¿a qué? A la albura. ¿Por qué? Porque es la albura la que tenemos que tratar químicamente, porque es la madera que resiste menos. Y además también por otro hecho, y es que al tener el duramen muchos productos químicos de impregnación, también la madera es difícilmente impregnable en cualquier caso. Luego, debido a estas características que tiene el material, cuando nosotros queremos asegurar la vida en servicio de las soluciones constructivas y de productos, para ello tenemos que controlar muy bien la acción de los agentes causales de la degradación. ¿Por qué? Porque la madera es biodegradable. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, lo veremos en el módulo 3 de durabilidad, es, por un lado, mejorar el diseño para evitar que las condiciones del clima del material, temperatura y humedad, sean adecuadas para el desarrollo de los organismos, por ejemplo, los hongos xilófagos, y por otro lado, tratar de, si es necesario, prescribir la madera más adecuada en función de la durabilidad o la madera tratada adecuadamente en función también de la durabilidad buscada. Eso lo ven aquí en estas dos. Bien, pues esto es todo lo que yo les quería decir respecto de las propiedades del material. Esperamos que les haya servido de utilidad y que, en definitiva, con esto tengan una imagen más clara sobre el comportamiento de este material.